Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi casa, bienvenidos a mi hogar. Y como ya me estáis viendo, hoy empiezo el día cuidando de mis macetas, de mis preciosas plantas y en concreto esta de aquí que tenía en el balcón. Creo que ya debería de tener flores porque he visto otras y ya han empezado a florecer, aunque esta todavía no, la verdad es que no sé por qué. Así que voy a echarle una pequeña ayuda. La he metido aquí en la ducha, le voy a dar un buen baño y de paso aprovechar para limpiarla bien, a ver si así se anima y empiezan a salir esas preciosas flores. Esta mostera está increíble, de verdad. Mirad qué hojas tan grandes le han salido, me encanta cómo está creciendo y además, bueno, pues me costó súper baratita, creo que fueron unos 10 euros en Lidl. La compré, la trasplanté, que ya me visteis, y mirad qué bonita que está ahora. Y esta de aquí es la Coffea arábica, la planta del café. La he comprado este fin de semana en Ikea y tengo muchísimas ganas de verla crecer porque, he leído que puede llegar a medir como 1 metro, incluso 1,5 metros y estoy segura de que va a quedar espectacular. De momento la voy a dejar aquí tranquilita, pero en 1 o 2 días la trasplantaré a una maceta un poquito más grande para que siga creciendo a gusto. Yo de verdad os recomiendo que tengáis plantas en casa porque dan muchísima compañía. El hecho de tener que cuidarlas y mimarlas hace que conecte mucho más con ellas y no sé, al final se convierten en parte de tu día a día, en algo que ves crecer poco a poco contigo. Y bueno, pues también tienen algo especial porque aunque parezcan simples, te enseñan a tener paciencia, te enseñan a observar y a disfrutar de los pequeños cambios y bueno, pues al final para mí ya no son solo plantas, son como pequeños rincones de vida dentro de casa. Iker ya me ha pedido que le quite el nórdico y yo la verdad que es una de las cosas que prefiero hacer poco a poco. Cada semana voy a ir sacando uno, lavar el nórdico, la funda y dejarlo todo listo antes de guardarlo. Bueno, pues es una manera de que no se me acumulen las lavadoras y de hacerlo con más calma. Para lavar el nórdico me gusta añadirle unas cucharaditas del percarbonato. Bueno, pues esto me ayuda a que quede mucho más limpio, más blanco y como renovado. Además me encanta esta lavadora porque tiene un programa específico para edredones que lava a 40 grados. Así que viene genial porque lo cuida un montón. Así me aseguro de que quede perfecto sin estropearlo, que bueno, pues al final ya sabéis que es lo importante. Y bueno, pues aún no os lo había contado. Iker y Paula llegan hoy a la estación del tren de Alicante, que llegarán sobre las 2:30, más o menos, así que tengo que ir a buscarlo. Pero ya que voy para allá, quiero aprovechar para hacer una paradita en Gis, que me pilla, bueno, casi de camino, porque vi una maceta que me encantó para el pasillo y quiero ver si la compro. Es una maceta artificial porque, como ya sabéis, en el pasillo no tengo mucha luz y las plantas naturales es verdad que no se me dan nada bien ahí. Así que mejor algo que quede bonito y que no me dé problemas. La idea es dejarme la casa organizada, limpia y todo preparado antes de salir para no ir con prisas y bueno, pues también quiero dejarme la comida hecha porque más o menos llegaremos a casa sobre las 3, que es justo cuando llegan José y Ainara también, así poder sentarnos a comer los cuatro juntos, tranquilos y en familia.
Esta tarde quiero ver si pillo a José y ponemos el papel en el pasillo, el mismo que os enseñé en otro vídeo. La verdad es que tengo muchas ganas porque creo que va a quedar súper bonito. Y aunque podría hacerlo yo, a mí es verdad que estas cosas me gusta hacerlas con José. No sé, al final son momentos que hacemos juntos, como poner el papel o hacer, bueno, pequeños cambios en casa. Es como nuestro ratito, pequeño ratito en equipo, cada uno aportando lo suyo y la verdad es que yo lo disfruto mucho así. El otro día esta cortina no podía cerrarla bien, así que al darle un pequeño tironcito, acabé rompiendo una pequeña pieza que tiene en la parte de arriba. Así que voy a intentar colgarla y hacer un apaño provisional a ver cómo queda. Es de IKEA. Bueno, hasta que vuelva a ir y encuentre la pieza para poder arreglarla bien, voy a intentar solucionarlo como pueda para no dejarla así mal puesta. Por lo menos que quede medio decente y podamos seguir usándola mientras tanto. La funda nórdica de la cama de Iker ya está lista. Voy a doblarla y a guardarla en su habitación mientras termina de lavarse y secarse el nórdico. Luego simplemente lo guardaré todo junto en una bolsa de vacío, tanto la funda como el nórdico, para dejarlo bien recogido y que me ocupe menos espacio. Voy a darle un repaso rápido al baño antes de ponerme con la comida. Ya os enseñé el nuevo desinfectante que compré en Mercadona y la verdad es que me está encantando. No solo por el precio, que me costó 1,50 €, sino porque el que usaba antes de Sanitol me salía casi a 4 euros. Así que bueno, es verdad que el ahorro es bastante grande y la verdad es que funciona genial. Me gusta mucho cómo huele y cómo lo deja todo. Y bueno, pues para una limpieza diaria rápida es perfecto porque además no hace falta aclararlo, así que es muy cómodo. Y bueno, pues eso, que la verdad es que me está gustando muchísimo. Aquí en esta zona de la ducha se acumula un poquito de cal, así que de vez en cuando me gusta echarle un poquito de antical. Lo dejo actuar unos minutitos mientras termino de limpiar el resto del baño. Ya os he hablado muchas veces de mis bayetas de PVA de Vileda porque para las limpiezas diarias me facilita muchísimo el trabajo, sobre todo en los baños. Yo las uso para todo, espejos, muebles.
Incluso, bueno, ya sabéis que las utilizo también para las ventanas y la verdad es que me encantan porque son muy fáciles de utilizar. Simplemente las mojo, las escurro bien y listo. Y la verdad es que dejan todo perfecto. Creo que es importante proteger algunas zonas de cal, sobre todo en el baño, porque al final es donde más se acumula. La cal en realidad son minerales que trae el agua y aunque no es algo grave, sí que con el tiempo va dejando marcas y va ensuciando las superficies. Al principio casi no se nota, pero poco a poco se va quedando pegada y cada vez cuesta más de quitarla. Y no es un tema estético de que se vea sucio, también puede hacer que el brillo de los grifos y de la mampara se vaya perdiendo e incluso que con el tiempo cueste más mantener todo en buen estado. Por eso a mí me gusta ir limpiando estas zonas de forma habitual, sin dejar que se acumule demasiado. Es mucho más fácil mantenerlo un poquito cada día que tener que hacer una limpieza más profunda después. Y con esto ya acabo por hoy antes de ponerme con la comida. Voy a aprovechar para limpiar el aspirador, que es algo que suelo hacer a menudo. La verdad es que creo que es una buena forma de mantenerlo en buen estado y de que funcione correctamente durante más tiempo. Y es que al final es importante mantener este tipo de pequeños electrodomésticos limpios porque así funcionan mejor, duran más, evitamos averías y problemas con el tiempo. Lo que hago es desmontarlo por completo y limpiarlo bien bajo el grifo. Los filtros ya sabéis que tardan un poquito más en secar y bueno, pues es importante que estén completamente secos antes de volver a utilizarlos. Así que como siempre vienen recambios, lo que hago es que voy alternándolos. Y bueno, pues así me aseguro de que todo esté en buenas condiciones y de que funcione como debe.
Y hoy lo que voy a hacer de comida es un estofado de cerdo que a Iker le encanta. Compré estas bandejas de Lidl de cerdo a tacos, pero es verdad que como siempre vienen con un poquito de grasa de más, a mí me gusta quitarle un poco antes de cocinarla. Y nada, pues lo primero que voy a hacer es sofreír un poquito la carne. Y mientras se va sofriendo la carne, voy a ir preparando las verduras. Para las verduras voy a utilizar 4 o 5 zanahorias, una cebolla y 3 o 4 ajitos. Y la verdad es que hacer esta comida es facilísimo y a veces pienso que muchas veces nos puede parecer complicado cocinar, pero en realidad lo más difícil es decidir qué hacer, porque es verdad que una vez te pones te das cuenta de que es muy sencillo. Yo, por ejemplo, añado estas verduras al estofado, pero bueno, podéis usar las que más os gusten o las que tengáis en casa. Podéis añadir puerro o podéis... Y bueno, pues al final cocinar es eso, es práctica, un poco de paciencia y sobre todo disfrutar de hacerlo. Me gusta añadir primero los ajitos porque creo que le dan un aroma y un sabor mejor al plato. Para eso lo que hago es parar la inducción para que no se quemen y después la vuelvo a encender para añadir el resto de verduras. Y ya lo que me queda es mezclarlo todo bien para que se vayan integrando los sabores. Y ya una vez que las verduras están bien pochaditas, me encanta añadirle un chorrito de tomate triturado. Y una cosa que siempre hago es no dejar el tomate en la lata una vez abierta. Me gusta pasarlo directamente a un bote de cristal. Y bueno, pues ya sabéis que el bote de cristal es mucho mejor para conservarlo, sobre todo porque el tomate es un alimento bastante ácido y al estar en contacto con el metal de la lata abierta, pues puede oxidarse y coger un sabor raro con el tiempo. En cambio, en un bote de cristal se conserva mejor, mantiene el sabor original y además se puede cerrar bien, así que aguanta más días en la nevera sin problema. Ahora lo que hago es añadir un vasito de vino tinto y lo dejo un ratito que evapore el alcohol. Así, bueno, pues le da más sabor al estofado y queda muchísimo más rico. Y ya por último añado la carne a las verduras y ya es cubrirlo con agua. De especias me gusta añadir un poquito de tomillo, pero ya sabéis que podéis usar las que más os gusten. Yo en este caso he hecho tomillo y un par de hojitas de laurel. Y ahora simplemente lo tapo y lo dejo cocer unos 45 minutos antes de añadirle las patatas.
Y bueno, pues tengo unas berenjenas en la nevera que se me están empezando a arrugar un poco y ya sabéis que a mí no me gusta tirar nada. Yo intento aprovecharlo todo sí o sí, así que antes de que se me estropeen del todo las voy a cortar, les pongo un poquito de aceite y sal y las voy a hacer en la freidora de aire. Y bueno, pues igual son para la cena o para mañana para un almuerzo ligero, ya veré, pero por lo menos así ya quedan hechas y listas para comer. Ya está listo el nórdico, así que voy a doblarlo y a guardarlo en su sitio. Y bueno, pues aunque hay cosas que hago y no me veis hacer, como acariciar a Kira, eso no significa que no las haga. Al final el vídeo dura unos 30 minutos y no puedes ver todo lo que hago en el día. Igual que no me veis dando besos a mis hijos en cada momento, pero obviamente lo hago, es algo normal del día a día. Pues con Kira es igual, ¿cómo no la voy a acariciar si para mí es parte de mi familia, es una más? Para mí es como mi niña pequeña, mi compañera de casa. El estofado lleva ya unos 45 minutos, así que voy a añadirle las patatas. Y Kerry y Paula ya están viniendo en el tren. Quiero que me dé tiempo también a pasar por la tienda de decoración que os he comentado, así que ya por último voy a añadir unos huevos a trocitos al estofado, lo tapo y mientras me cambio lo dejo los últimos 15 minutos hasta que las patatas terminen de hacerse. La comida ya está lista, apago la inducción y me voy. Pues ya estamos en Gis y la verdad es que es una tienda que me encanta. Además tengo suerte porque la tengo muy cerquita de casa. Ya sabéis que es una tienda de decoración y muebles de origen danés. Esta maceta que veis aquí es la que yo había visto para el pasillo. La verdad es que me pareció súper realista y bueno, pues solo cuesta 45 euros, que creo que no está nada mal. Y es que bueno, pues como os decía que esta tienda me gusta mucho porque tiene ese estilo como nórdico, muy sencillo, con colores neutros y bueno, pues además cosas prácticas para la casa. Es de esas tiendas en las que encuentras un poquito de todo, porque además también tienen muebles, tienen textiles. Este frutero, por ejemplo, me ha parecido súper bonito para la cocina, aunque la verdad es que yo ya no sabría dónde ponerlo, pero bueno, me ha gustado mucho. Además, es bastante asequible y eso, bueno, pues es lo que me gusta de esta tienda, que no es nada recargada, todo es bastante sencillo, pero a la vez muy bonito. Así que bueno, os voy enseñando algunas cositas mientras miramos un poquito por aquí.
Me parece que los textiles son de muy buena calidad y además se pueden encontrar ofertas muy buenas. Yo, por ejemplo, suelo comprar aquí las toallas y la verdad es que me encantan. Esta bandejita de imitación mármol para el baño me ha parecido monísima. Iker y Paula ya están casi llegando, les quedará como media horita, así que yo me voy ya por ellos. Y ya por fin en casa vamos a disfrutar de esta comida que tiene una pinta deliciosa. Hemos llegado con mucha hambre, he dejado a Paula en su casa, así que nada, ahora sí vamos a comer los cuatro juntos por fin. Y después, por la tarde, tras una pequeñita siesta, José ha salido un momento y que se va ahora a trabajar. Le he pedido que me ayude un momentito a mover el recibidor para no tener que arrastrarlo porque yo sola no puedo. Y bueno, voy a ir empezando a sacar cosas y a preparar todo para poner el papel pintado mientras viene José. Y lo primero que hago es medir para poder marcar una línea recta y empezar a poner el papel. Lo ideal sería empezar desde esta pared, desde donde acaba la puerta del aseo, pero creo que no voy a hacerlo así. Bueno, la idea es porque como en el recibidor quiero que en esa pared solo se vea una junta del papel, no dos, así que he pensado que será mejor empezar por la parte del recibidor y así dejar esa pared lo más limpia visualmente posible. Para poner el papel ya me habéis visto que es muy importante que las paredes estén bien limpias. Y bueno, voy a abrir esto que compré en Amazon y que ya os enseñé. Es un kit que trae todas estas piezas. Lleva un cepillo para alisar y quitar burbujas. Lleva otro cepillo para aplicar la cola. También lleva un cúter y bueno, alguna cosita más que ahora os voy a ir enseñando. Este rodillo es para alisar las juntas una vez que el papel esté colocado, así queda bien pegado y sin marcas. Ahora lo que hago es medir el alto de la pared para ir cortando las tiras de papel. Las vamos a ir midiendo y cortándolas una a una para dejarlas todas preparadas y listas para colocarlas después. Un pequeño truquito que me han enseñado y que funciona muy bien es que una vez tengo las tiras cortadas, las voy enrollando del revés. Así a la hora de colocarlas en la pared es mucho más fácil trabajarlas y ponerlas sin que se enreden ni den problemas.
Y como os he dicho, voy a empezar por el recibidor. Hemos medido la pared del recibidor, que mide 1 metro, así que he marcado la mitad, que son 50 centímetros. He trazado una línea recta con lápiz hasta el suelo y a partir de ahí voy a empezar. Primero pondré la cola y luego iré colocando el papel guiándome con esa línea que he marcado para que quede bien recto. Y con el cepillo que venía en el kit es muy fácil ir alisando el papel y quitando todas las burbujas. Y la verdad es que pensaba que esto iba a ser más difícil, pero una vez colocas la primera tira, las siguientes van mucho más seguidas. Lo importante es no solapar una tira sobre otra, sino colocarlas justo borde con borde, bien pegaditas, para que quede todo perfecto. Con el rodillo que venía también en el kit, lo que hago es repasarlas juntas para que queden bien selladas y perfectas, sin que se levanten. En las zonas donde hay enchufes hemos quitado el embellecedor, hemos recortado la forma necesaria y luego hemos vuelto a encajar todo para que el papel quede perfecto, bien ajustado y sin burbujas. Las burbujas se van eliminando simplemente con el cepillo, se alisa muy bien y el papel se va quedando perfecto. Yo os animo a que si estáis pensando en poner papel pintado, os lancéis, de verdad. No hay que tener miedo porque en realidad es más sencillo de lo que parece. Solo hay que seguir bien las instrucciones y hacerlo con calma. Yo, de hecho, antes de empezar miré un vídeo en YouTube del Leroy Merlin que explica muy bien todo el proceso y hace que se entienda lo fácil que puede ser. Y la verdad es que estoy encantada con el resultado porque está quedando precioso. Se nos ha hecho bastante tarde, así que hoy toca preparar algo rápido para cenar. Y en estos casos, pues estas tortitas vienen genial porque se hacen en un momento y te sacan del apuro sin complicarte nada. Además, bueno, pues son de esas cosas que siempre apetecen y que sabes que van a gustar, así que es una opción perfecta para una noche así más tranquila. Y ahora, mientras José sigue con las tortitas, yo os enseño cómo ha quedado el papel, cómo ha quedado el pasillo. La verdad es que nos ha encantado, nos gusta muchísimo. Y bueno, pues ahora sí, con estas imágenes me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya inspirado un poquito y sobre todo que os animéis a hacer pequeños cambios en casa porque de verdad que merecen la pena. Que ya sabéis que os quiero mucho, mucho, muchísimo
y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.